Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García, neoplatonismo renacentista. No cabe duda de que el desarrollo del neoplatonismo fue debido fundamentalmente al filósofo Plotino, que pues en plena Edad Antigua desarrolló pues algunas de las ideas de Platón, pero con un enfoque propio y dentro de un emanatismo y con unas características diferenciadas, aunque con la influencia, por supuesto, de su maestro Platón. Pero es que luego, en el siglo XIV y en el siglo XV, en Italia, el neoplatonismo fue difundido por los sabios bizantinos, basándose en los diálogos platónicos, pero analizándolos, comentándolos y criticándolos de formas diversas, pero sin atenerse exactamente a los planteamientos platónicos de una manera estricta, sino repensando a Platón desde unos planteamientos nuevos propios del humanismo de aquella época. De hecho, el gran relanzamiento se produjo sobre todo por la obra de Nicolás de Cuso, de Ficino y de Pico de la Mirándola. De hecho, a finales del siglo XIV, por ejemplo, Manuel Crisolora abrió una escuela de griego en Florencia y allí acudieron los sabios de Constantinopla o de Bizancio por el concilio que se celebró allí en 1439 y que habría debido unificar o reunificar la iglesia griega y latina, pero no se consiguió. Ciertamente, pues hubo pensadores que acudieron, como por ejemplo Jorge Gemisto, que recibía el sobrenombre de Pletón, y que es un pensador que diríamos está más de acuerdo con las tesis platónicas que con las aristotélicas. Por ejemplo, se conservan de Jorge Gemisto, de Pletón, el Tratado sobre las Leyes, el Memorial a Teodoro y otros fragmentos de obras, etcétera. También en aquella época pues también desarrolló pues una gran labor el doctísimo cardenal Besarión, que nació en 1400 y murió en 1472, y que intentó demostrar la armonía en el pensamiento de ambos filósofos, de Platón y Aristóteles, algo que es difícil de demostrar. Por supuesto, está claro que Aristóteles fue discípulo durante unos 20 años de Platón, fueron amigos y en su juventud estuvo muy influido por los pensamientos de su maestro, pero luego fue creando una filosofía diferente, no basada, por ejemplo, en la dualidad de alma y cuerpo en el sentido en que lo pensaba Platón y sobre todo insistiendo en la interacción entre alma y cuerpo, no considerando que el alma, por ejemplo, es la cárcel del cuerpo, como pensaba Platón y los pitagóricos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, otra gran diferencia es que no se puede armonizar entre Platón y Aristóteles, es que, por ejemplo, Aristóteles puede pensar que hay un intelecto agente eterno, una especie de inteligencia universal, pero realmente los estudiosos se ponen de acuerdo, leyendo sobre el alma fundamentalmente y leyendo todos sus escritos, en pensar que Aristóteles nunca consideró que el alma individual fuera inmortal. Realmente para Aristóteles solo existía el mundo material, el mundo sensible, el mundo empírico, y era un filósofo empirista, podríamos decir, con toda claridad. En relación con los humanistas, estos pensadores se inclinaron preferentemente por Platón. Por ejemplo, Nicolás de Cusa, que nació en 1401 y murió en 1464, es un filósofo que podemos calificar de neoplatónico, especialmente siguiendo la formulación ofrecida por el pseudo Dionisio. Además, pues cabe decir que Nicolás de Cusa desarrolló, por ejemplo, su teoría de la docta ignorancia, que consiste en, diríamos, darse cuenta de la conciencia o tener conciencia de la desproporción estructural entre la mente humana, que es finita, y el infinito, que está representado por Dios, por la divinidad. Otra característica de la docta ignorancia es que en la investigación la mente humana, el intelecto, mantiene con la verdad la misma relación que, por ejemplo, el polígono con el círculo. En cuanto a los tres grados del conocimiento, Nicolás de Cusa considera que existe la percepción sensorial, que es siempre positiva o afirmativa. También es definible la razón, que podemos decir que afirma o niega sobre algo y que está basada también en el principio de no contradicción. Y también, pues dentro de estos grados del conocimiento que señala Nicolás de Cusa, cabe situar al intelecto, que capta o percibe la coincidencia de los opuestos mediante un acto de intuición superior. En realidad, Nicolás de Cusa justifica en su pensamiento la procedencia de todas las cosas de Dios o desde Dios, y también señala
o proclama que el hombre puede ser entendido como un microcosmos. En cuanto a Dios, Nicolás de Cusa está convencido de que la divinidad es la complicación de las complicaciones y la mente, que es imagen de Dios, a su juicio, es la imagen de la complicación de las complicaciones. Otro filósofo neoplatónico que también tuvo una importante influencia en Italia y en la Europa de su tiempo es Marsilio Ficino, que nació en 1433 y murió en 1499, y que fundó la Academia Platónica de Florencia, que tuvo una gran repercusión en Italia y en toda Europa. Podemos decir que el pensamiento de Ficino, expresado sobre todo en la teología platónica, pero también en otras obras, es una forma de neoplatonismo que podemos llamar cristianizado. En cuanto a sus características principales, en referencia a la filosofía de Ficino, pues cabe decir que entiende la filosofía como revelación. El alma representa el nudo de conjunción entre el mundo y el hombre y las cosas. También afirma la filosofía de Ficino el replanteamiento en un sentido cristiano del amor platónico, por ejemplo, y también señala la importancia de la magia natural, que en realidad es una especie de animación universal de las cosas del mundo a través de la participación del espíritu o del alma, podríamos decir. Ciertamente, como se puede observar, estos pensadores neoplatónicos pues desarrollaron una filosofía original, propia, diríamos diferente por supuesto a la de Platón, pero siguiendo algunos aspectos del platonismo, que podrían ser el espiritualismo, el idealismo, el animismo, etc. Y podemos decir que también hubo otro pensador importante, que es Pico de la Mirándola, que también es neoplatónico, y que nació en 1463 y murió en 1494. Diríamos que su obra más conocida de Pico es De la dignidad del hombre, y también las 900 tesis, etc. De hecho, murió prematuramente porque fue envenenado, ya que simpatizaba con la reforma de la Iglesia que pretendía realizar Girolamo Savonarola. Y en cuanto a sus obras y escritos, pues cabe decir que estaban volcados hacia el hermetismo, la magia, la cábala, y también Pico de la Mirándola, que era de origen noble, quiso introducir en el programa general de su pensamiento, de su filosofía, lo que podemos denominar un irenismo doctrinal, y también tener en cuenta diríamos las ideas de Aristóteles, no solamente las de Platón. Por otra parte, él, en cuanto a la reforma de la Iglesia, pues era muy partidario de la misma y tenía un claro deseo de retorno a la pureza de costumbres, y por lo tanto era un decidido defensor de la reforma religiosa. Y como ya dije anteriormente, simpatizaba con los planteamientos de Savonarola, que por cierto fue quemado en la hoguera, y realmente ahí acabó su reforma religiosa. Ciertamente, Pico de la Mirándola vivió una época muy convulsa de la Florencia de su tiempo, finales del siglo XV, y también era la época en que vivían, por ejemplo, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, el propio Nicolás Maquiavelo, que también fue un pensador importante del Renacimiento, y que podemos llamarlo, por ejemplo, o considerarlo como un realista político a Maquiavelo. En definitiva, hubo más pensadores, pero estos pueden ser una selección de pensadores que influyeron de una forma muy decisiva en el surgimiento del neoplatonismo renacentista, y que eran a la vez humanistas. Por supuesto, hubo más humanistas, más artistas, etc., pero simplemente quería poner el énfasis en estos. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México, que sé que me escuchan con atención, y decir, como de costumbre, que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales para darle más difusión, y también pueden suscribirse a mi canal de YouTube o darle un me gusta. Hasta siempre. Gracias.